El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, ya está pidiendo públicamente a Estados Unidos y Europa que levanten urgentemente todas las sanciones energéticas contra Rusia para que el Kremlin pueda comerciar libremente petróleo y gas con Europa. Steve Witkoff pide desbloquear todos los gasoductos y oleoductos que van de Rusia a Europa y argumenta que esto, según él, salvará la economía europea. El medio político escribe hoy sobre esto. Y como ejemplo menciona la ciudad de Schwedt, en Alemania, donde se encuentra una enorme refinería que antes funcionaba completamente con petróleo ruso. Esa planta no opera actualmente a capacidad total. Por supuesto, diversificaron el suministro de petróleo y ahora ya no procesan petróleo ruso. Sin embargo, esto provoca discusiones en Europa sobre que supuestamente la Unión Europea tendrá que volver a comprar gas y petróleo rusos. Y ahora Steve Witkoff está intentando negociar en privado con los europeos, con los políticos europeos, para que ellos pidan lo más fuerte posible la cancelación de las sanciones contra Rusia. Vamos a discutir este tema juntos basándonos en el material de la publicación Político. Y antes de que empecemos, les voy a pedir que se suscriban a este canal, den like y escriban cualquier comentario. No olviden suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News, encontrarán el enlace en la descripción del video. Ahí publicamos noticias de último momento en cuanto las recibimos. Según la publicación política, Steve Witkoff se ha convertido en el principal cabildero en Europa y Estados Unidos para levantar las sanciones energéticas contra Rusia. El artículo de Política inicia con las declaraciones de Anna-Kathrin Hoppe. La alcaldesa de Schwedt, una ciudad alemana de 30.000 habitantes, se queja de que la ciudad podría simplemente morir. Y supuestamente todos estos 30.000 antes tenían trabajo gracias a la refinería de petróleo en esta ciudad, que siempre funcionó precisamente con petróleo ruso que recibía a través del oleoducto Druzhba. Esta es una ciudad en el este de Alemania y Hoppe declara que, según dice, Berlín debe actuar incluso si eso significa volver al petróleo ruso. Pero citaré sus palabras a continuación según su opinión. La gente y todos en Schwedt necesitan saber por qué es tan difícil aceptar esta nueva realidad económica. Por supuesto, no aceptamos la guerra, pero tradicionalmente siempre hemos tenido buenas relaciones con Rusia. Y de esta manera, ella insta a Berlín a comenzar a actuar para reanudar el suministro de petróleo ruso. Según Político, estos llamados reflejan el creciente dilema de Europa en todo el continente. Un coro creciente de líderes empresariales y políticos está instando al gobierno a reconsiderar su dura postura hacia Moscú, mientras las negociaciones para un alto al fuego están en el aire y la preocupación económica aumenta. En resumen, hay muchos obstáculos legales y políticos. Funcionarios en Berlín, Bruselas y otros lugares están levantando barreras e incluso impulsan nuevos planes para poner fin a la dependencia de la Unión Europea de Moscú para siempre. Pero esta reserva no necesariamente se mantendrá. Si el clima político cambia, cesan las hostilidades y los sectores en dificultades empiezan a exigir acceso al petróleo ruso más barato. Por primera vez en muchos años, la posibilidad de reanudar o aumentar los suministros desde Rusia vuelve a parecer posible, escribe el medio Político. Y así, poco después de que las tropas del dictador Putin avanzaran a gran escala hacia Kiev, la Unión Europea impuso sanciones contra la principal fuente económica de Moscú, es decir, los combustibles fósiles, o sea, el petróleo y el gas. 3 años después, como escribe Político, el continente casi se ha librado de su antigua dependencia de los energéticos rusos. La importación de gas por gasoductos se redujo en 2/3 y el suministro de petróleo y carbón por vía marítima está completamente prohibido. Pero como escribe Político, aparece Donald Trump. La promesa del presidente estadounidense, que regresó de poner fin a las hostilidades, le dio oxígeno a las voces en la Unión Europea, que afirman que un alto al fuego podría anunciar el regreso de los energéticos rusos al mercado europeo. Se dice que cuando terminen los combates se podrá reanudar el comercio con Rusia. La estancación económica de Europa, así como los precios del gas y la electricidad, que todavía duplican los niveles previos a la guerra, echan aún más leña al fuego. A las fuerzas de extrema derecha de la Unión Europea, desde el Partido de la Libertad de Austria hasta el Renacimiento de Bulgaria, llevan mucho tiempo pidiendo la reanudación de los suministros desde Moscú. Pero ahora los principales políticos, incluido el ministro de Energía de Italia y funcionarios del partido de centro-derecha gobernante de Alemania, también se niegan a descartar esto. Es decir, no descartan por completo la idea de que algún día volverán a comprar petróleo y gas rusos.
Incluso el comisionado de sanciones de Ucrania dijo que sería tonto no reanudar las importaciones eventualmente. El sector energético de Europa también está interesado en esta cuestión. Como escribe Político, solo en Francia las compañías energéticas Total Energies y Engie declararon que Europa eventualmente podría aumentar las compras de gas ruso en un 40%. Pero esto sucederá tan pronto como termine la guerra. En Alemania estos debates están ganando cada vez más fuerza. Y los políticos, tanto de los socialdemócratas gobernantes como de los demócratas cristianos, están discutiendo el resurgimiento de los gasoductos Nord Stream de Rusia a Alemania. Aunque Friedrich Merz insiste en sancionar estos gasoductos. Friedrich Merz afirma que no debería haber ningún resurgimiento. Pero en la política siguen discutiendo si tal vez valga la pena reanudarlo. Un representante del Ministerio de Economía de Alemania declaró que el país, cito, se propuso el objetivo de independizarse del petróleo ruso lo antes posible, y lo logró con éxito. Pero la presión sin duda seguirá aumentando, teniendo en cuenta que los políticos locales, como el alcalde de esta ciudad, Schwed, seguirán agitando las aguas y declarando que sin el petróleo ruso no podrán sobrevivir de ninguna manera. ¿Y cómo lo escribe Político? Ubicada en un lugar apartado entre densos matorrales de árboles en las afueras de la ciudad, la refinería de petróleo en Schwedt encarna este cambio. Se trata del rechazo al petróleo ruso, que suministra más del 90% del petróleo a Berlín, a su gigantesco aeropuerto y a la red de empresas. Desde fábricas de papel hasta procesadores de oleoductos, la instalación enfrenta dificultades. Pero ahora, atención. Después de que se detuviera la importación rusa, la instalación ahora opera al 80% de su capacidad y recibe petróleo del oleoducto alemán de Rostock, del puerto polaco de Gdansk y de Kazajistán a través del oleoducto Druzhba. Pero luego la publicación Político tranquiliza un poco y dice que, por ejemplo, devolverá a Moscú para asegurar el suministro de esta refinería, como la de Schwete. Bueno, entienden que esto es solo uno de los ejemplos particulares. Será muy difícil, incluso si las sanciones siguen siendo puramente políticas y más políticas que legales. Después de que Rusia iniciara la guerra a gran escala contra Ucrania, Alemania tomó el control temporal de la refinería, quitándole a Rosneft, la empresa rusa, el paquete accionario mayoritario. No obstante, Rosneft sigue siendo propietaria de las acciones. Así, para reanudar los suministros desde Moscú, la Unión Europea deberá levantar completamente el embargo petrolero. De Polonia, permitir el transporte de petróleo ruso a través de su red de oleoductos, y de Alemania, obligar a Rosneft a vender sus acciones a bancos y proveedores en Alemania. En resumen, no es tan simple como parece. Después habrá que firmar nuevos contratos legales. Aunque, como indica el artículo, el nuevo dueño deberá persuadir a otros accionistas y proveedores de que no serán perjudicados por sanciones futuras. En cualquier caso, esto sigue siendo en gran medida una cuestión política. Algo similar sucede con los Nord Stream. Los partidarios europeos de los gasoductos, que yacen en ruinas en lo profundo del mar Báltico, exigieron que Gazprom de Rusia resolviera sus disputas legales antes de que comiencen negociaciones serias sobre la reanudación de los suministros. El regulador de Alemania también debe aprobar el flujo de gas de Moscú. Si hay voluntad política, dicen que se podría hacer, pero de nuevo sería muy difícil. Ucrania es otra ruta potencial para reanudar el gas ruso hacia la Unión Europea después de la guerra, dicen en Europa. Los gasoductos que cruzan Ucrania alguna vez transportaron la mitad de las exportaciones de Moscú a Europa. Pero esos flujos se detuvieron en enero de este año después de que Kiev permitiera que expirara el acuerdo de tránsito con Moscú. Sin embargo, según el medio político, hasta ahora los principales políticos de Europa mantienen la determinación de poner fin por completo a cualquier importación de petróleo, gas y productos petroleros de Rusia. En mayo, el canciller de Alemania, Merz, prometió garantizar que el Nord Stream 2 no se reactivará y hasta apoyó la imposición de nuevas sanciones de la Unión Europea contra estos gasoductos. La Unión Europea también acelera los planes para finalizar completamente los suministros de Rusia. El mes pasado, Bruselas propuso un proyecto de ley para finalizar totalmente la importación de gas desde Moscú para 2027 y, como declaró el ministro de Energía de Lituania, Vaičiūnas, cito: "Es absolutamente evidente que ya hemos aprendido la lección de que la dependencia de la importación de recursos energéticos desde Rusia no viene sin un costo. Así que tarde o temprano tendremos que pagar por ello. No volveremos a eso. Incluso un alto al fuego en Ucrania no equivale a una paz a largo plazo".
Pero, como escribe la publicación, lograr todo esto está lejos de ser un hecho. Existe una incertidumbre legal respecto a la legislación de Bruselas sobre el abandono del gas, mientras que países como Austria, Eslovaquia y Hungría quieren dejar la puerta abierta a las importaciones rusas. Budapest y Bratislava amenazan con cancelar las sanciones de la Unión Europea contra Rusia en respuesta. Mientras tanto, el Kremlin ha reducido el tope de precios occidental para el petróleo ruso vendiéndolo a través del ejército. Aquí están esos petroleros fantasma con propietarios completamente opacos. Además, la propuesta de la Unión Europea en 2022 de asignar 2.000 millones de euros para ayudar a las fábricas que rechacen la energía rusa no dio ningún resultado. Al menos en los países de la Unión Europea más dependientes de los energéticos rusos como Eslovaquia y Hungría. Aunque aquí hay preguntas para los eslovacos y los húngaros. ¿En qué gastaron todo ese dinero y por qué no encontraron nuevos proveedores? Y el gobierno alemán alguna vez prometió 400 millones de euros para la modernización del oleoducto de Rostock en Alemania y para ayudar a esa ciudad. Schwedt en la sustitución de los suministros rusos. Pero Bruselas aún no ha aprobado nuevos fondos para esta reorganización. Aunque vuelvo a enfatizar, esta planta en la ciudad de Schwedt está operando al 80%, a pesar de que ya no recibe petróleo ruso en absoluto. Y ahora en Alemania están empezando a manipular mucho el tema de Alemania Oriental, insinuando que, bueno, miren, ahí vive una población que durante mucho tiempo estuvo bajo el dominio de la Unión Soviética y pues hasta ahora. Incluso las encuestas sociológicas muestran lo que eso significa. Muchos alemanes del este todavía se consideran ciudadanos de segunda clase en comparación con el oeste del país, que históricamente ha sido más rico. Mientras que los alemanes con raíces étnicas rusas apoyan casi el doble de veces a la alternativa para Alemania que sus compañeros. Se dice que allí hay una gran cantidad de rusos de Alemania Oriental, pero por otro lado, ahí hay bastantes sentimientos prorrusos. Y dicen que los partidos políticos tendrán que tenerlos en cuenta. E incluso se contempla la idea de que Alemania Oriental podría así imponer la idea de que los energéticos rusos puedan regresar parcialmente al mercado europeo. Pero a puerta cerrada. Los opositores temen que un giro brusco de Alemania simplemente provoque un efecto dominó en toda Europa, porque Italia, Austria, Bulgaria, Chequia y así sucesivamente. Ellos simplemente, bueno, harán lo mismo, dirán: escuchen, si Alemania reanuda la compra de energéticos rusos, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Bulgaria hará lo mismo, Eslovaquia, Hungría. Mejor no digo nada, eso desencadenaría un efecto dominó y no llevaría a nada bueno. Pero aquí, más poderosa que la presión interna es la fuerza externa. Este es Donald Trump, y como escribe Político, a pesar de su promesa de campaña de terminar la guerra en Ucrania en 24 horas, el presidente de Estados Unidos apenas logra avances. Alto al fuego. El ex estrella de reality shows dudó respecto a imponer más sanciones contra Moscú mientras elogiaba al líder ruso y apoyaba insistentemente lazos económicos más estrechos con el Kremlin. Rusia quiere establecer un comercio a gran escala con Estados Unidos cuando termine este baño de sangre catastrófico. Y estoy de acuerdo, escribió Trump después de una conversación de 2 horas con Putin en mayo. Estos debates también siguen encendiendo su administración. Lo más interesante. Mientras tanto, el representante especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quiere levantar las sanciones energéticas a Rusia. Según 2 personas familiarizadas con el asunto, el ministro del Interior, Doug Burgum, preferiría desplazar a Moscú para dar lugar a una mayor importación desde los Estados Unidos de América, lo cual, por cierto, parece bastante lógico. Según Politico, el sector energético europeo es clave en esta potencial cooperación. Moscú está negociando con Washington sobre el reinicio del Nord Stream, respaldado por inversionistas estadounidenses. Esto preocupa a Bruselas. Trump y Putin quieren dividir el mercado energético europeo y crear esferas de influencia separadas en Europa. La ciudad de Schwedt también podría incluirse en un acuerdo de paz entre Estados Unidos y Rusia. Según informes de una publicación alemana de investigación, inversionistas de Estados Unidos consideran comprar acciones de Rosneft en una refinería en la ciudad de Schwedt. Esto le daría a las empresas estadounidenses una participación mayoritaria en la empresa. En un universo alternativo donde Rusia hace la paz con Occidente y con Ucrania en particular, Schwedt parecería mucho más atractivo.
Esta es una cita de Clayton Sigal, analista energético del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. En general, la idea de Steve Witkoff es que la legislación de la Unión Europea exige que todas estas empresas en Europa sean completamente europeas, o al menos no rusas. Los estadounidenses están dispuestos a comprar las acciones rusas en la refinería de la ciudad de Shved, pretendiendo que ya no es rusa, pero en realidad ganar dinero con todo esto, vamos a ver cuál posición gana al final, porque vemos que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, está en contra de esta idea. Y aquí incluso puede funcionar un carácter puramente nacionalista en el sentido de por qué los estadounidenses vienen y nos empiezan a dictar cómo debemos manejar nuestra energía. Veremos qué resulta de esto, pero Steve Witkoff sorprende cada vez más negativamente. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Comenten su opinión y conclusiones debajo del video, suscríbanse, activen la campana y den like. Eso es todo. Cuídense. Adiós.